Gracias, Julio Miguel. Doris, no sé si tú quieres complementar algo de lo que te ha tocado ver con el tema de la inmigración, pero además en lo particular tienes una pregunta del público que es cómo logró Ucamau realizar el proyecto de arquitectura. Probablemente la historia de cómo llega Fernando Castillo Velasco a vincularse con Ucamau es muy bonita y la puedes sintetizar, pero también si quieres, digamos, aportar algo desde tu conocimiento y de tu experiencia. Además, Estación Central también es una comuna que recibe mucha inmigración, así que por favor, Doris González. Sí, mira, eh, efectivamente cuando se invita a migrar a un país que supuestamente es próspero en economía, claro, las condiciones en que llegan la mayoría de los migrantes no son las óptimas. Entonces acá el tema del arriendo también produce cierto aprovechamiento. Y eso también se tiene que regular. El tema de los arriendos hoy día está siendo un problema súper grave. En la comuna de Estación Central, como tú lo mencionabas, efectivamente hay una burbuja respecto del arriendo que se hace impagable y que en este caso, en particular, el subsidio de arriendo efectivamente es una ayuda, pero no es una solución al problema que se está generando hoy día, porque además esto de la movilidad digamos, de las nuevas familias, también en temas laborales, que no solo trabajan en un lugar específico, sino que también hay aspiraciones de moverse a lo largo del país o de diferentes ciudades, hace que la vivienda propia no sea una alternativa en algunos de los casos. Y que incluso la vivienda o entregar el patrimonio a las familias más vulneradas como la única solución posible, tampoco es una solución a todos los problemas. Entonces, en el tema del arriendo, efectivamente, hay que buscar alternativas, hay que regular de alguna manera el mercado que se está generando ahí, porque hay un aprovechamiento muy grande, sobre todo con las familias migrantes. Y que eso, además, es importante mencionar que en este caso, para la postulación a los subsidios, las familias migrantes tienen otra condición, no la misma que las familias chilenas, digamos. En este caso hay algunos requerimientos extras que tienen que cumplir, entonces también es importante mencionar eso porque hay mucho de mitos que se generan en el sentido común y que hablan que no, que a las familias migrantes se les entrega mucho más rápido el subsidio, que obtienen viviendas mucho más rápido, lo cual es una falsedad absoluta. O sea, acá efectivamente hay una crítica a los procesos que se viven que son muy largos, pero en este caso también hay que centrarlo a la realidad concreta que tenemos y que no es que las familias migrantes tengan una excepcionalidad para obtener subsidio de arriendo o, digamos, la vivienda definitiva mucho más que las que nacieron o viven hace más tiempo acá en este país. Eso. Y sobre la pregunta de cómo logramos el proyecto de arquitectura, claro. Bueno, fue un proceso bastante largo que lo voy a tratar de resumir. En este caso, habían lazos que existían hace mucho tiempo de la organización Ucamau con los hijos de Fernando Castillo Velasco, en este caso Carmen y Cristian, y por otro lado, un par de estudiantes de la Universidad Arcis que estaban haciendo su tesis, en este caso con don Fernando, llegaron a Ucamau y ahí se fueron conjugando las cosas. Por un lado hablamos con la familia, para ver qué posibilidades existían y por otro lado estos alumnos de don Fernando que les apasionó además el proyecto cuando vieron una asamblea de Ucamau, conversaron con nosotras, con las dirigentes y don Fernando nos dijo, bueno, yo voy a ayudarlos a construir este sueño, pero hay una cosa que fue muy relevante que nos dijo en su momento, dijo yo puedo ayudarlos a proyectar, digamos, a dibujar ese sueño, pero quienes tienen que conquistarlo son ustedes. Dijo, y eso va a ser un escenario muy complejo, y bueno, y ahí han pasado todas estas cosas de las grandes movilizaciones que hemos generado, hemos ido, digamos, fuimos avanzando con el proyecto técnico, pero además el codiseño, en este caso, el diseño participativo que realizamos, fueron 3 años de trabajo en asambleas, donde las familias participaron de diseñar ese sueño y que en un inicio partió con el dibujo típico que tenemos de la casa, con la chimenea, las montañas de fondo, el sol saliendo detrás de las montañas y llevándolo a una realidad concreta en base a los recursos con los que contábamos y por otro lado el suelo al cual aspirábamos, que es una de las cuestiones también muy relevantes en este momento a la discusión de ciudad. Entonces, fueron 3 años de trabajo en las asambleas con un diseño en donde los arquitectos participaron de, digamos, de lo que las familias necesitaban, querían,
Y así se fue construyendo y conquistando este proyecto que además es tan maravilloso y que uno nunca termina de encontrar las cosas hermosas que tiene en su interior, que no es solo la arquitectura, sino que también es la cohesión que se logró generar a esa propia comunidad que hoy se apropia de este territorio, lo construye, lo defiende, y que hay un elemento, yo creo, importante mencionar, que nosotros estamos seguras que esto no va a necesitar de esta, digamos, que el Estado vuelva a generar recursos para ir en ayuda de reparaciones, sino que acá cuando hay una comunidad que se logra cohesionar y mantiene este trabajo constante, efectivamente es menos oneroso para el Estado incluso, porque la misma comunidad se apropia y digamos, y se encarga de la mantención de su... Y lo cuida como, o sea, Claro. como nadie, ¿no es cierto? Sí. Javier, nos queda poquito tiempo, pero un poco en línea de lo que decía en la primera parte de su relato, Doris. El tema del arriendo es un tema cada vez más estratégico en términos